Érase una vez en un reino lejano un rey que estaba muy enfermo, a punto de morir. Todos en el reino lamentaban lo que estaba sucediendo porque era un rey muy amoroso y que los trataba a todos con respeto, pero su hijo, el único heredero al trono, era totalmente diferente. El príncipe llamado Munich era muy orgulloso y arrogante, y todos en el reino le tenían miedo y temían el momento en que se convirtiera en rey. Mientras tanto, el príncipe estaba deseoso de que llegara el momento de tomar el trono y sustituir a su padre. Pero incluso el tiempo en que su padre duró enfermo fue una oportunidad para el príncipe de abusar de su poder, pues oprimía al pueblo e incluso violaba a las jóvenes de las aldeas, y ninguna de ellas se atrevió a acusarlo porque le tenían mucho miedo. Un día una joven del pueblo regresaba del río y se consiguió con el príncipe, quien de inmediato se la llevó a los arbustos y abusó de ella. La joven no sabía qué hacer, pero el príncipe le dijo que no debía pronunciar ni una sola palabra de lo que acababa de suceder, o iba a pagar un precio muy alto. Aterrorizada, la joven de nombre Kenia regresó a su casa con muchas ganas de llorar, pero no le contó a nadie nada de lo que el príncipe le había hecho en los arbustos. Pasaron los días, las semanas y los meses, y Kenia se dio cuenta de que estaba embarazada del príncipe. Un día su abuela la descubrió vomitando en el baño de su casa y allí le preguntó si estaba embarazada, pero Kenia no le dijo la verdad, simplemente aseguró que se sentía mal, pues sabía lo que aquella noticia podría ocasionar no solo a su familia sino también a ella misma. A medida que iban pasando los meses de embarazo, la barriga de Kenia se hizo cada vez más notoria y ya no pudo ocultar más el hecho de que estaba embarazada. Cuando todos en el pueblo se enteraron, comenzaron a burlarse de Kenia, y todo el mundo se preguntaba quién era el padre de su futuro hijo. Pero ella nunca se atrevió a culpar al príncipe por su embarazo. La vida de Kenia cambió de la noche a la mañana, pues todos la miraban mal e incluso su madre y su abuela dejaron de hablarle, porque ella no les quiso decir quién la había embarazado. Entretanto, el príncipe no dejó de cometer aquellos desagradables actos y siguió violando a todas las jóvenes que podía, quienes no decían nada por el miedo que le tenían. Había una joven del pueblo, llamada Mimi, que estaba a punto de casarse, y justamente el día antes de su boda el príncipe Munich la tomó y la violó. La joven le suplicaba que no le robara su virginidad, pues debía permanecer virgen para su esposo, pero al príncipe no le importó y siguió abusando de ella. Al no poder aguantar más lo que acababa de suceder y sintiéndose cada vez más culpable, Mimi se ahogó en el río del pueblo el día de su boda. La noticia de su muerte entristeció a todos en el pueblo, pues pertenecía a una familia muy querida y era conocida por ser una chica alegre y cariñosa, así que nadie entendía por qué se había ahogado el día de su boda. El príncipe se enteró de la noticia de la muerte de Mimi, pero no sintió ningún remordimiento ni culpa por haberle arruinado la vida a tantas jóvenes, más bien siguió buscando nuevas víctimas. Una noche iba paseando por la orilla del río y notó que había una joven sentada en las rocas. Como sabía que estaban solos, agarró a la joven y comenzó a violarla. Luego de haber terminado, Munich se sintió extraño, pues se dio cuenta de que aquella joven no había luchado ni gritado como las demás, y fue entonces cuando observó que las piernas de ella se habían convertido en una cola. En ese momento el príncipe se dio cuenta de que aquella joven que acababa de maltratar se había transformado en una sirena feroz, la cual se abalanzó sobre él para hacerle daño. El príncipe logró escapar corriendo con todas sus fuerzas hasta el palacio, pero en cuanto llegó notó que no había salido ileso, pues su virilidad había desaparecido. Molesto y al mismo tiempo lleno de terror, el príncipe decidió volver al río para reclamar lo que era suyo. Munich llegó al río en busca de la sirena para pedirle que le devolviera su virilidad, pero no había rastro de la sirena por ningún lado. El príncipe se sentó en la orilla del río en espera de que la sirena apareciera, pero llegó la noche y la sirena nunca llegó a donde él estaba. Angustiado y arrepentido, porque él mismo se había buscado ese problema, decidió regresar al palacio. Pasaron los días y la salud del rey continuó empeorando, lo que hizo que Munich se preocupara más todavía. Si el rey moría, significaría que él se convertiría en el nuevo rey, y que tendría que buscarse una esposa que le diera un hijo para que hubiera un nuevo heredero al trono, pero sin su virilidad aquello sería imposible, y todos en el reino se iba a enterar de su situación. El príncipe regresó al río por segunda vez, con la esperanza de que la sirena estuviera allí y le devolviera lo que le había quitado. En esta ocasión llevó varios objetos para intentar apaciguar a la sirena, y se sentó en la orilla del río a esperar. No pasó mucho tiempo cuando la sirena emergió a la superficie,
lo que alegró a Monique, quien no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ver. Cuando la sirena terminó de salir del agua, el príncipe observó que estaba embarazada y el miedo comenzó a recorrer todo su cuerpo. Finalmente, la sirena le confirmó lo que tanto temía. Estaba embarazada de él. La chica le explicó que como la había embarazado, no podía casarse con ninguna otra mujer, pues aquello sería una desgracia para él. Además, como iba a ser la madre de su hijo, ella sería su esposa. Una vez que terminó de explicarle todo a Monique, la sirena se sumergió en el río y lo dejó allí congelado, sin tener la más mínima idea de lo que debía hacer. Monique regresó al palacio lleno de inquietud, y tan pronto llegó a la puerta, los guardias me dijeron que el rey lo estaba esperando pues necesitaba hablar con él. El príncipe entró al encuentro del rey, y cuando se sentó a su lado, el rey comenzó a decirle que ya era el momento de que él tomara el trono, pues su salud no iba a mejorar. Le explicó que ya los dioses habían elegido a la que sería su esposa y la madre del futuro heredero, y que la noche siguiente debía encontrarse con ella. Recordando las palabras de la sirena, Monique le preguntó qué pasaría si decidía elegir a otra mujer como su esposa, y el rey le dijo que, si lo hacía le costaría el trono, pues para ser el rey y conservar el linaje real solo debía tomar como esposa a la mujer que habían elegido los dioses. Saber aquello hizo que la angustia de Monique creciera más, y aquello no le pasó desapercibido al rey, quien se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cuando le preguntó al príncipe qué le sucedía, él no aguantó más y le contó todo lo que había estado haciendo los últimos meses. Le dijo de las violaciones y que había violado y embarazado a una sirena, y lo que ella le había dicho sobre casarse con otra mujer. Le explicó a su padre que no podía casarse con la joven que los dioses habían elegido, pues se condenaría de por vida. Sorprendido por las declaraciones de su hijo, el rey comenzó a sentirse decepcionado, sin poder creer que pudiera haber cometido todos esos crueles actos. Con severidad le dijo que no podía esperar haber causado tanto daño y no tener consecuencias, y que no podía dirigir al pueblo que había tratado con tanta crueldad. Arrepentido, el príncipe le preguntó qué podía hacer para reparar todo el daño que había hecho, a lo que el rey le ordenó que se disculpara públicamente ante todo el reino, así tal vez podía tener paz algún día. Avergonzado por todos sus actos, el príncipe llamó a todos en el reino, y comenzó a contar todas sus malas acciones y a pedir disculpas a cada una de las jóvenes que había violado. Mientras todavía estaba hablando, el cielo comenzó a ponerse oscuro, y el suelo empezó a temblar, mientras que las aguas del río se sacudían. De pronto, la sirena apareció en la superficie con un bebé en sus brazos, y caminó lentamente hasta donde estaba reunido el pueblo. Todos estaban sorprendidos y aterrados con lo que estaban viendo, sobre todo Monique, quien se arrodilló ante la sirena sin saber qué estaba a punto de suceder. La joven mostró a su bebé y dijo que él sería el puente entre la tierra y el agua, y se lo entregó a Monique, diciéndole que él debía criarlo y tenerlo como recordatorio de que no podía casarse con otra mujer. Ese sería su castigo. Mientras tanto, comenzó a correrse la noticia que el rey acababa de anunciar desde el palacio, de que pronto nombrarían a un nuevo rey, pero este no sería su hijo. Para la sorpresa del príncipe, el rey y todos en el pueblo, los dioses revelaron que el heredero al trono sería un niño nacido de una joven del pueblo. Se trataba de Kenia, la chica que Monique había embarazado hace algunos años y que ahora se convertiría en la madre del nuevo rey.